Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta charla totalmente distendida, es una charla abierta. Tenemos con nosotros no vamos a decir apellidos, pero tres de los responsables del máster de la demarcación, que son su director y los dos coordinadores, tanto académicos como coordinadores generales, que es Javier Álvarez y José, estoy por ahí. Y también tenemos a Lucía y a Juan, que son dos compañeros que les he pedido yo que participen porque justamente trabajan en una empresa pequeña y sé que están implantando bien, aunque sé que Juan le ha fichado una grandísima empresa y ya se ha ido a las grandes, no sé si estás por ahí, ¿no? No sé si Sí, me oyes. sí. Bueno, hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal por las grandes empresas? ¿No? Bien, bien Bien, también. bien Sí, también. sí. Bueno, entonces esto va a ser una charla muy distendida. Por supuesto, todos los que estáis podéis parar, podéis interrumpir. Mi labor va a ser la de moderador. Yo voy a lanzar un par de preguntas, ¿no?, al aire y luego, pues a partir de ahí, por favor, vamos a romper el fuego y que cada cual pregunte lo que estime. Lo que sí quiero comentaros es una cosa que es importante. Vamos a intentar que, como va a haber otra charla sobre lo que es la parte técnica de implantación, aquí lo que queremos analizar es el título de esta charla: qué problemáticas van a encontrar las pequeñas empresas, ¿no? Y si alguien trabaja en una grande, pues también lo puede plantear exactamente, pero qué problemáticas se van a encontrar para incorporarse a esta, iba a decir a esta corriente. Más que una corriente, no es una corriente, ni es una moda. El BIM es algo que ha venido para quedarse y está aquí. Y el que no se suba a este tren, y esto es una opinión personal, pero creo que el que no se suba a este tren ya será un tren que pierda para siempre. Por eso las grandes empresas tienen facilidades porque tienen recursos, tienen medios, tienen equipos, pero sin embargo las pequeñas empresas tienen una problemática muy, muy diferente y es lo que queremos contestar aquí. Por eso yo, a partir de ahora, si cuando pase la hora y cuarto que va a durar esto, nos quedan muchas preguntas, pues si no tenéis inconveniente, los 5 que he dicho, pues oye, ampliamos el tiempo en otra sesión y como creo que hasta el 26 nuestros planes son muy claros todos, salvo bajar a por el pan en algún momento una vez a la semana, pues creo que no tenemos mucho más planes, ¿no? O sea que por eso os digo que bueno, aparte de trabajar en casa, pero en teoría estamos de vacaciones, pero yo, por lo menos en mi caso en la universidad, han aprovechado todo el mundo para que olvidarse de las vacaciones y poner reuniones. Pero bueno, insisto, es un verdadero placer y estar sobre todo en estos tiempos difíciles que corren y creo que vamos a tener una charla distendida, oye, y vamos a aportar cada uno nuestra granito de arena. Yo, salvo que alguien quiera decir alguna cosa, vamos a funcionar de la siguiente forma. Todos apagamos micrófonos, incluido yo también. Habla uno y si alguien quiere decir algo, o bien si es alguna pregunta, la hacemos vía chat y yo la transmito. Yo voy a hacer de moderador, o bien abre su micrófono y lo pregunta. Si hay que hacer algún debate entre dos componentes, pues con toda libertad dejamos hablar para que no se nos monten unos encima de otros, porque en este momento no sé cuántos estamos. Ahora mismo estamos 49 conectados y vamos a ir llegando más, ¿vale? Pues sin más dilación, y si os parece, pues no sé, quizás por edad, ¿no?, después de mí, yo quería hacer una pregunta general y pues se la hago a Pepe, a José, por ejemplo, o a cualquiera de vosotros. ¿Sabemos realmente o tenemos una cierta idea de cómo va a afectar la implantación de la metodología BIM, que insisto, tarde o temprano va a ser general en las pequeñas empresas? Me voy a comentar esa idea y más o menos a partir de aquí yo rompo el fuego, lanzo la bola, que la cojas y empiezas tú, por ejemplo, Pepe, y a partir de ahí ya yo voy moderando. Vale, muchas gracias. Soy Pepe Oña, para el que no me conozca. Bueno, pues yo, en primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y quería un poco coger el testigo que ha dado Rafa, pero con la idea de lanzar casi unas ideas previas que sirvan para alimentar el debate. O sea, no
en ese sentido os voy a lanzar unas ideas, unas pequeñas reflexiones que hemos hecho con idea de a partir de ahí pues se lance el asunto, ¿vale? Entonces, yo diría que desde una perspectiva general, los principales problemas que pueden tener las empresas pequeñas con la llegada del BIM, pues yo, bueno, he marcado, digamos, 3. En primer lugar, serían los mayores problemas que puede tener a la hora de licitar. Es evidente que si las pequeñas empresas, o las empresas, ¿no? Pues tampoco hablar de esto es general, pues no son capaces a lo mejor de poder ofertar esos servicios que la administración incluya en las licitaciones, pues es un problema adicional que van a tener las empresas a la hora de poder acceder a las licitaciones o tener, digamos, posibilidad de ser adjudicatarias. Además, eso incluso, pues desde una perspectiva un poco externa, hasta puede peligrar o puede haber un cierto miedo a que haya concurrencia, ¿no? Porque si al final las empresas pequeñas tienen menos capacidades para poder habilitarse, digamos, en el BIM, pues estoy oyendo por ahí algún micrófono que no sé. Creo que es Alejandro López. Alejandro, para el micrófono, porfa. Bueno, eso en primer lugar. Luego yo diría también, otro problema que yo veo son los mayores costes. Es evidente que todo esto del BIM pues tiene un coste adicional a las ingenierías que nadie sabe muy bien quién lo va a pagar, ¿no? Todos pensamos inicialmente que las administraciones dotarán de más presupuestos los presupuestos de las licitaciones, pero la realidad es que en las licitaciones que por lo menos hemos visto, pues no se ha visto esto. Luego, adicionalmente, como ya sabéis, todo el mundo aplica luego una baja pues más o menos exagerada, con lo cual al final la sensación que puede haber, y sobre todo en la fase de diseño, que es donde creemos que está el coste mayor, ¿no? Lógicamente, que es donde tienes que elaborar el modelo BIM y todo eso, ¿no? No tanto luego a lo mejor en el resto de ciclo de vida del proyecto, donde la construcción o el mantenimiento, donde si evidentemente llega ya un modelo BIM, pues probablemente pues el coste de utilización sea algo menor, ¿no? Bueno, en principio, pues eso entiendo que puede ser otro problema adicional, ¿no? Tercer problema que yo veo, pues son, lógicamente, los menores recursos que tienen las empresas pequeñas, en este caso. Es evidente que las empresas grandes pues están dotadas de departamentos de I+D+I, están dotadas de personales probablemente que ya llevan tiempo trabajando exclusivamente en BIM y que incluso, bueno, pues han podido compatibilizar y empezar a avanzar en todo lo que es la metodología BIM mucho antes que las propias empresas que tienen que estar en el propio día a día y que no tienen tiempo y tienen que hacerlo siempre de forma que incluso no les afecte de forma muy grande en lo que es su rentabilidad económica, ¿no? Bueno, esos serían un poco los principales 3 problemas que identifico. Por suerte también, lógicamente, esto tiene aspectos positivos, ¿no? Creo que la principal ventaja que por lo menos pues creo que puede tener el tema del BIM es la oportunidad, ¿no? Puede ser perfectamente una oportunidad para las empresas desde el punto de vista de que si se consigue una especialización en un ámbito concreto del BIM, ¿no? Pues incluso hasta se podría, bueno, pues hasta ampliar lógicamente, hasta la cuota de mercado. Yo, por tanto, y tampoco me quiero extender mucho más, ya dejo abierto al público que opine, pero lo que sí que creo que depende de cómo cada empresa afronte este cambio que se nos presenta para saber si la llegada del BIM, lógicamente, será positivo o negativo para ellos. Bueno, pues ahí lanzo ideas y, bueno, pues que empiece el debate. Gracias, Pepe. ¿Arrancáis ya o...? De todas formas, a mí me gustaría puntualizar que lo que es muy importante dentro de una empresa es saber para qué quiere la metodología BIM y qué uso le va a dar a ello. O sea, no hay que decir, me meto en este sentido, me meto en este ámbito, me meto en este, permitidme la expresión marrón, porque no es fácil, no es inmediato. Como ha dicho Pepe, recursos, tiempo, dinero y conocimiento, formación e inversión. Entonces, lo primero que tienes que tener muy claro, evidentemente, es para qué necesitas la metodología BIM. Uno la necesitarán posiblemente para poder jugar con los mismos cromos que juegan otros, es decir, poder llegar a licitaciones en un momento dado y poder entrar en el reparto de la tarta. Otros lo necesitarán por cambio de tecnología para agilizar trabajos, para agilizar usos, para agilizar obtención de datos o sacar modelos más productivos que puedan sacar estudios accesorios. Otros lo necesitarán porque dicen, bueno, pues a partir de un determinado modelo puedo sacar mediciones o puedo sacarlo para el mantenimiento, teniendo en cuenta que el mantenimiento
pues supone posiblemente el 80% de lo que es una obra, ¿no? O sea, la obra tarda 3, 5, 4 o 1 año en hacerse y el mantenimiento tarda durante los 50 siguientes años. O sea, me da lo mismo que obra, sea obra civil que sea edificación. O sea, para entrar en una cosa de estas, lo primero que tienes que pensar es qué beneficio le vas a sacar tú a esto. Y a partir de ahí, ponerse hitos cortos y alcanzables. Y, sobre todo, ponerse hitos que vas a sacarle un provecho inmediato de forma rápida. ¿En qué sentido? En que, sobre todo, también tienes que tener muy claro que tú te tienes que automotivar, que la inversión tienes que tener un ROI relativamente rápido para que la gente se vaya animando y que tú veas unos beneficios de una forma relativamente rápida. Meterte en un rollo de que quieras tener todo el túnel desde el primer momento hasta el final, lo único que te va a causar es desesperación y no cumplir ningún tipo de objetivo con el fin de que vas a pensar que estás tirando el dinero y que no llegas a ningún lado. ¿Vale? Otra pequeña puntualización que quería hacer a todo lo que ha comentado Pepe, que estoy de acuerdo con él. Pero pensad eso, que tenéis que ir de adelante al principio, no del principio al final. El final es eterno, el final es infinito. Porque cuanto más sabes, más quieres saber. Entonces, pensad eso, que os tenéis que poner un objetivo y llegar a ese objetivo. Y entonces, a partir de ahí, empezar desde el final al principio. ¿Qué opinas, Lucía? Tú que eres una damnificada por este problema. A ver si me oye. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues estoy un poco de acuerdo con todo lo que han comentado y bueno, realmente algunos de los problemas que nos encontramos las empresas pequeñas también los tienen las grandes, porque al final a todos nos cuesta de alguna manera encontrar el dinero, los recursos necesarios para meterte en algo nuevo que inicialmente tampoco sabes muy bien cuál es el retorno que te va a dar. Que bueno, pues un poco como dice Javier, lo mejor es ponerte hitos cortos y alcanzables precisamente para que se vea un poco, que puedas un poco mostrar ese retorno en pequeños pasitos y que efectivamente pues se vaya animando la cosa e ir avanzando cada vez a pasitos más grandes, pero evidentemente despacio porque cuesta muchísimo. Otra cosa que nos ocurre, que yo creo que ocurre también en las empresas grandes, es la resistencia al cambio. Hay personas pues, que están menos predispuestas a cambiar, pues que llevan muchos años en la empresa trabajando de una manera y cambiar la manera de trabajar pues cuesta darles argumentos a la gente y convencerles de ello. Entonces, yo creo que lo fundamental es en el BIM es detectar a las personas que puedan promover el cambio en esos pequeños pasitos poco a poco dentro de la empresa y poco a poco pues ir contagiando, involucrando cada vez a más gente para que esos pasitos pues cada vez vayan a más y se vaya un poco avanzando en ese camino infinito que comenta Javier. Pero desde luego uno de los problemas también fundamentales es lo que comentáis de los recursos, que gran parte proporcionalmente el coste BIM cae en la ingeniería, entonces es muy complicado. Comentaba también Pepe el tema de la presentación a las licitaciones, que es cierto que en las licitaciones nos encontramos pues que piden unos perfiles BIM pues con muchísimos años de experiencia, muchísimas referencias y claro, son las empresas pequeñas que a lo mejor no hemos tenido esos trabajos fuera internacionalmente, no tenemos esos perfiles. Entonces, pues bueno, cuesta todo mucho, cuesta, pero bueno, poquito a poco y con pasos pequeños, pues se van consiguiendo las cosas. Yo sí quería hacer un apunte. Tú, Álvaro, has trabajado en muchas empresas pequeñas fuera de España, ¿no? Tienes una experiencia... Yo como experiencia hablo de cuando estuve en Inglaterra. Cuando estuve en Inglaterra trabajé en empresas, no eran empresas grandes, eran empresas pequeñitas. Y sí que es verdad que el mercado lo que pasó fue que
las empresas pequeñas que no se adaptaron, digamos, rápido a lo que pedía el mercado, porque al final esto es, el mercado va para adelante, las grandes van para adelante y si como tú no vayas detrás de ellas, al final te quedas fuera. Entonces, las pequeñas que se supieron adaptar se hicieron más grandes y consiguieron, digamos, mejores proyectos y supieron adaptarse, pero las que seguían, digamos, con la resistencia al cambio, al final, digamos, murieron. Incluso las empresas grandes se hicieron mucho más grandes. Y por así más o menos puntualizar algo en lo que ha dicho Javier, si tú eres una empresa pequeña y estás decidido, digamos, a implantar BIM, lo esencial es buscar ese objetivo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Por qué? Porque somos ingenieros de caminos españoles. O sea, estamos para todo. Tenemos un abanico que estamos desde dirección de obra hasta hacer proyectos. Entonces, es imposible abarcar todo ese campo de primera. ¿Por qué? Porque consumen muchos recursos, consumen mucho trabajo, tienes que aprender muchísimas herramientas. Entonces, o te focalizas en un punto y de ahí empiezas poco a poco, o eso es inviable. Entonces, para la pequeña empresa, lo primero es el objetivo, un objetivo puntual, ir hacia ello y preguntarse lo que ha dicho Javier y Pegante, ¿para qué lo quiero? Porque si no, recursos, tiempo y el aprendizaje es muy duro, la verdad. Y esa es la experiencia que tuve yo en curva Inglaterra. inicial es tremenda. O sea, luego le sacaba beneficios, pero la curva inicial es muy grande, tanto económicamente como a cursos, como a nivel de conocimiento. Entonces, el problema que tiene todo esto es que, pues eso, tienes que limitarte mucho el ámbito al que quieres acceder y ir poco a poco. Luego, ¿pero por qué? Porque el conocimiento no lo puedes adquirir de la noche a la mañana. Todos somos ingenieros y nos ha costado sacar la carrera, pues lo que nos haya costado a cada uno. Y todos sabemos que no se puede llegar de la noche a la mañana a echar con los dedos y soy... O sea, esto no es apretar un botón y mañana hago BIM. Es una carrera, como decía Lucía un poco, es una carrera de obstáculos y es una carrera en la cual al final te tienes que ir metiendo en pequeños proyectos que a lo mejor son o no dan un valor cualitativo en función de vuestras empresas, pero sí os dan, cuantitativo en función de vuestras empresas, pero sí os dan un valor cualitativo porque vas añadiendo líneas de currículum para poder acceder a otros trabajos más grandes. También es cierto que las pequeñas empresas es complicado porque evidentemente meterte en una cosa de estas reduce mucho la productividad. Y la productividad, ¿por qué? Porque mientras que estás haciendo una cosa no puedes estar haciendo otra. Mientras que estás aprendiendo, mientras que te estás pegando con determinadas cosas, no puedes tener un rendimiento como lo harías de la forma tradicional. Entonces también todo eso lo tienes que calcular y tienes que saber los recursos que tienes que meter y posiblemente no puedes aplicar todos los recursos que dispone la empresa a implantar una metodología de estas, o tienes que dedicar solamente un determinado proyecto prototipo unas determinadas horas al día para que ello sea posible, ¿no? Para que la implantación sea posible y, como decía Lucía, que eso cree un germen, un determinado germen que sea capaz de extrapolarse a todos los miembros de la compañía. Entonces, mucho cuidado con estas cosas porque más de uno me habéis oído de esto que bueno, que esto si no se hace bien, si no se hace con determinada cabeza, pues lo único que puedes hacer es echar el cierre en la empresa y más en los momentos tan delicados que estamos corriendo todos, ¿no? Entonces, porque te puedes meter tú solo hasta donde no te llames. Entonces, eso hay que pensarlo, para eso hay que tener determinada formación, hay que tener determinado conocimiento tanto de metodología de trabajo, que muchos de vosotros la tenéis, simplemente hay que adaptarla, y de terminología, para que, permitidme la expresión, no os metan gato por liebre cuando leáis un pliego de condiciones, ¿vale? Yo una de las cosas que Lucía ha apuntado y que muchas veces hablamos, bueno, yo la aplico en muchísimas cosas, no solo en metodología BIM, porque esta es una metodología de personas,
de procesos y de software, siempre por ese orden, no en orden inverso. O sea, si no somos capaces de cambiar personas, luego no hace falta por cambiar procesos, algunos simplemente con mejorarlos, y después viene la tercera pata, que es el software. Lucía ha apuntado de que no todas las personas son igual de proclives, pero yo sí quiero hacer una pregunta tanto a Lucía como a Juan, que estuvisteis muy involucrados, lo sé, en vuestra empresa. Yo soy vuestro jefe, y ¿cómo empezasteis a plantearos la necesidad del BIM? ¿Por qué salió esa necesidad? ¿Porque se oía? ¿Porque se venía? ¿Porque decían que el 26 de julio del año pasado ya era todo obligado a hacerlo con metodología BIM, o por lo menos todos los proyectos con administraciones? Sí, bueno, empezamos un poco por eso, porque Vale. No, sigue, Lucía. Hay una pregunta que luego os la traigo. Perdón. Porque al final el cliente veíamos pues que estaba empezando a demandarlo y que había que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, yo creo que también, lógicamente, por todo lo que se habla de que en cuanto esto es una tarta, se parte en trozos y tú, si te quedas sin comer, al final es que estás fuera del mercado. Y yo creo que es un buen paso tener una iniciativa y empezar cuanto antes con todo esto, porque es que si no, otras empresas van a estar especializándose y tú te vas a quedar atrás. Ya, pero yo soy el juez y a mí me vais a decir, y me estáis contando lo que estamos contando y que todos sabemos, ¿no? Que estoy haciendo de abogado del diablo. Y sé que vais a emplear parte de vuestro tiempo, vais a bajar vuestra productividad. Encima, ahora respondo a la pregunta de Ángeles. Ahora paso la pregunta de Ángeles que me está haciendo en el chat. Vais a tener que contratar o no a alguien de fuera. En esa línea va la pregunta. Yo, el jefe supremo, vale, todo lo que me contáis yo lo entiendo. Me quedo fuera, pero son intangibles lo que me estáis contando. ¿Cómo de fuera? ¿Cuándo voy a tener que utilizar la metodología BIM? ¿En qué momento? ¿Es necesario ya? ¿Nos podemos aguantar un año, 2? Yo no creo que sea totalmente necesario ya, pero sí ir adaptándose poco a poco. Es decir, no tienes por qué meterte ya a trabajar con software BIM, de diseño BIM, que tenga interoperabilidad y tal, pero sí puedes empezar a trabajar a lo mejor en una ISO 19650, por ejemplo, en dejarte a lo mejor los servidores de trabajar en una carpeta y empezar a trabajar en un gestor común de datos. Eso yo creo que es una forma de ir empezando, que no tienes que tirarte de cabeza a comprar software y hacer formación. Es muy interesante lo que acabas de decir. Y es muy interesante porque es uno de los caminos para empezar. Uno de los caminos para empezar es empezar a organizar la documentación. La gente enseguida se va al software y el software posiblemente sea de lo más complicado. Más que nada por el dinero que te cuesta y la gente que tienes que involucrar, y aparte de eso, la gestión del cambio de las personas. Entonces, una de las cosas es organizar la documentación, organizar todos tus procesos de colaborativos con la gente externa, organizar todos tus procesos colaborativos a nivel de gestión de departamentos, de secciones y de responsables. Y aplicar una ISO, la ISO en este caso la 19650, basada en la PAS 1192, que dice todo eso. Entonces, mucha de la gente aún sigue trabajando de forma tradicional, sigue trabajando en CAD, sigue trabajando con referencias externas, sigue trabajando con un montón de datos que no son BIM, o que no, perdón, que pueden entrar dentro de la metodología BIM, pero que no son catalogados como software BIM, por llamarlo de alguna forma. Tengo 3 preguntas ya, ¿eh? O sea que tengo ya en cola 3 preguntas. Entonces, sí. Entonces, bueno, que me parece muy bien el planteamiento que se ha comentado ahora, porque es una forma muy buena de empezar. O sea, y eso es paso a paso y eso no cuesta. Eso es simplemente gestión de proyectos y gestión de organización de documentación. Es que luego el problema yo creo que surge cuando estás metido ya en un proyecto con muchas subcontratas y se empiezan a colgar información en el gestor documental y ahí viene el caos. O sea, si tú ya de antes no tienes organizado el cómo vas a estructurar la organización que vas a compartir con el resto de personas, porque un software siempre va a poder hacer una formación y aprenderlo, pero si no llevas de antes un recorrido de cómo estructurar la información y cómo le vas a pedir a tus subcontratas que comparten contigo la información, si eso es un caos, el proyecto es que al final
es un caos. O sea, yo creo que lo que hemos dicho anteriormente de pasitos cortos, pues yo creo que un pasito corto, el primero debería de ser cómo vamos a estructurar nuestra información interna y que el flujo de trabajo, de colaboración de archivos sea lo más optimizado posible, sin que hayan versiones duplicadas, sin tener que preguntar, oye, ¿cuál es la versión buena? O esta persona me ha achacado no sé qué versión. Vamos, yo creo que esa sería la mejor forma de comenzar. Sí, que efectivamente hay que ir poquito a poco. Entonces, pues no podemos pensar que hoy no somos BIM y mañana de repente ya vamos a ser BIM porque queremos ser BIM. Hay que ir muy poquito a poco e ir dando pasitos, pues como dice Juan, por ejemplo, comenzando con el gestor documental y poco a poco con pequeñas cosas que, como decía también Javier, pues a lo mejor cuantitativamente no son grandes cosas, pero cualitativamente ya te van metiendo un poco a la empresa dentro del mundo BIM. Vale. Oye, me ha pedido la palabra Javier Oteo y luego tengo una pregunta de Ángeles, 2 de Alejandro y también otra cosa de Álvaro. Venga, Javier. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un par de... Muy bien. Quería hacer un par de reflexiones del mundo BIM y eso. Yo mi experiencia sobre todo ha estado en obra civil, en dirección de obra, asistencias y eso. Y después de 2 años de retornar por problemas personales al negocio de obra, haciendo obras con la administración, una administración principal y eso, hablamos mucho de colaborativo y de BIM. Cuando la administración no te deja compartir los datos entre dirección de obra, subcontratista, contratista, que es una obra en un entorno urbano muy complicado, el cual deberíamos trabajar todos unidos a hacer una obra que no fracase, ¿cómo podemos solventar esos problemas? Porque hablamos mucho de colaborar, de procesos, de software, de personas, pero si el propio, casi todos trabajamos normalmente para la administración, si el propio de la administración no quiere dejarnos trabajar así, ¿cómo lo solventamos? Porque yo llevo 15 años en esta profesión peleándome con ese problema, el compartir datos y el trabajar todos a una. Claro, el problema es el dinero, porque luego, ¿cómo se pagan las cosas? Yo he trabajado mucho en pymes y eso de las pymes, tú a tu jefe le puedes convencer de integrar un software o alguna cosa, pero una metodología, cuando no se la pagan, ¿cómo lo hace? ¿Cómo integras una pequeña pyme de cálculo o de geotecnia, en mi caso, que estás en una gran organización de miles de empresas, sobre todo normalmente dependiente de la constructora? ¿Cómo integras todo eso si nadie te va a pagar nada? O sea, y la constructora al final va a ceder el dinero hacia la ingeniería, que es una de las preguntas que Javier y Rafa me han oído en todas las jornadas que hemos ido. ¿Van a ceder el dinero? Porque si no, o sea, trabajaremos para nada, que ya muchas veces lo hacemos. Entonces, son 2 reflexiones así que podremos solventar la parte técnica del BIM, nosotros aquí dialogando, pero si no nos dejan hacerlo y aparte de alguna forma u otra llega el dinero, no sé cómo. Aparte de hablar de software o de hablar de programas informáticos, lo que sea. O sea, el problema es la mentalidad de nuestra forma de trabajar con la administración. Tienes toda la razón del mundo, Javier. Sí, todo esto lo hemos comentado muchísimas veces. El problema es ese. La información no se comparte y sobre todo en la administración. Y hasta que no cambie la Ley General de Contratos del Estado y se tengan que seguir presentando proyectos como tradicionalmente nos han dicho, que aparece también en la ISO correspondiente de planos, pliego de condiciones, no sé qué, anexos, memoria y el presupuesto pues vamos mal. Y aparte de eso, mientras que, por ejemplo, en Francia hay alternativas para tener un entorno común de datos a nivel ministerial, el cual, pues, digamos que todo el mundo va a compartir datos en la misma plataforma. Eso ya es un avance tremendísimo. En Inglaterra es bastante limitado, pero la iniciativa está, ¿sabes? Cosas aquí, cada uno, vas a Cataluña y hacen una cosa, vas a Valencia y hacen otra cosa. Pero no perdamos la sesión de hoy. Tenéis toda la razón y creo que eso además, creo que tenemos 2 sesiones más, una del futuro del BIM, y eso es una de las cosas, Javieres, porque soy los 2 Javieres, que debemos plantear y a lo mejor es el momento de planteárselo a la administración. Ya, pero el problema, Rafa, es que muchas veces el objetivo de una pyme, ¿cómo lo fijas dentro de todo este enmaramiento que hay? Pues claro, es fácil. Claro, es que ese es el problema que yo veo para las pymes. ¿Hacia dónde vas? Porque tampoco puedes, como dice Javier, esto es infinito.
no te tienes que centrar en un sector muy determinado. Pero viendo esto, ¿hacia dónde te centras en función de tu especialidad o de tu experiencia? Entonces, yo ahí es el problema que veo de las pymes. No van a poder abarcar lo mismo porque... Sin duda. Sin duda. Es lo que he dicho yo antes, Javi. Yo creo que hay que estudiar muy bien y de todo el abanico que tú tienes, fijarte, uno, que si no es imposible, tienes toda la razón. O sea, es que la administración no te lo va a pagar porque no se paga. Además, lo que ha dicho antes Pepe de Oña, que no te... O sea, es complejo y al final vamos a hacer todo el mundo lo mismo, de 30% de baja, pero lo que haces es, te estudias al principio de todo lo que tú hagas, te coges y te estudias a lo mejor lo que saques más rentabilidad o lo que hagas más, entre comillas, o lo que te sea más fácil de implantarlo y lo haces poquito a poco, o es imposible. Y sí que es verdad, la administración aquí, digamos, entre comillas, es un elefante que va mucho más lento y muchísimo más lento más que cualquier pyme, que cualquier empresa grande, porque sobre todo las empresas grandes aquí en España, el 90% ahora mismo, o no sé qué porcentaje exacto es, pero es de obra internacional. No es de... Y muchas de las grandes, sabes perfectamente tú que todo ese conocimiento del BIM se lo han traído de fuera, no casi de aquí. Y una pyme, yo creo que, o de todo lo que abarcamos, porque lo que he dicho antes, somos ingenieros de camino y al final hacemos de todo, o te centras en un puntito solo y empiezas poco a poco, o no, o te es imposible. Es que no, o sea, no te salen las cuentas por tiempo, dinero y por equipos, que no es imposible. Y la administración ya llegará y poco a poco, yo sé que creo que hay administraciones que poco a poco lo están pidiendo. Sí que es verdad que Cataluña, País Vasco van muchísimo más adelantadas y solamente tienes que mirar las licitaciones que salen en el porcentaje de licitaciones que salen bien en Cataluña y en País Vasco comparados con la demás. Valencia cada vez está sacando más, pero sí que es verdad que se tienen que poner las pilas, ministerio, se tiene que poner muchísimo, no las pilas, muchísimo, y las demás comunidades. Pero poco a poco esto no es una cosa de un año o dos, esto es una cosa de... Una pregunta que nos ha hecho Ángeles hace un rato, por ejemplo, para ti. Una pregunta que hace Ángeles Leo. Dice que para implementar la metodología BIM pequeña, que si veis necesario contratar a una consultora BIM para formar... ¿Qué opinas, Pepe, por ejemplo? Bueno, Pepe o quien queráis contestar. Yo creo que es fundamental, a no ser que tengas dentro de tu equipo alguien que tenga ciertos conocimientos o que se haya formado o que digamos que lo que sí te tiene que asesorar un poco es lo que existe en el mercado, en qué camino vais, cómo orientarlo y cómo generar los procesos internos de la empresa para que, en el caso de que llegue en un momento dado una ISO que te certifique si eres BIM o no eres BIM para determinadas licitaciones, puedas justificar que eres BIM porque has hecho determinadas cosas que alguien te ha orientado. Si lo tienes dentro de tu empresa, pues fenomenal. A lo mejor simplemente con contratar a alguien que te dé unas determinadas pautas en determinados momentos es más que suficiente. Si no lo entiendes, pues es como cuando se implantó a lo mejor la ISO 10, la 9000, pues la gente intentaba contratar a gente que asesorase en sistema de calidad, ¿no? O la 14000 en sistema de medio ambiente. Esto es algo parecido. Pero también os digo que mucho, y como han dicho, se ha comentado antes, muchas cosas son procedimientos de gestión de proyectos y procedimientos de gestión documental. Es un buen comienzo, como os ha comentado. Entonces, bueno, desde mi punto de vista se puede empezar por ahí, ¿sabes? Sí. Si me dejáis... conocimientos los tenéis, muchos de vosotros los tenéis. Y a mí me Javier, gustaría si me dejas... Sí. Perdón. Y a mí me gustaría añadir algo que acaba de decir Javier, y es que yo creo que sí, si en una empresa hay una persona con alguien con formación y se le da ese rol a esa persona, vale, ideal. Pero eso, tiene que tener formación y además pienso que esa persona tiene que ser una persona muy proactiva porque esto es un mundo, esto del BIM, que cada año con cada versión que sacan de software cambia muchísimo. Y yo creo que tiene que ser una persona proactiva, con ganas, que le guste y que no le importe ponerse en su casa a investigar sobre un software y tal, porque el día que se tenga que sentar en su empresa
a diseñar el workflow, el flujo de trabajo que va a llevar para desarrollar los proyectos, tiene que dar en el clavo, porque si se equivoca ha metido la pata. Entonces tiene que conocer muy bien el mundo cómo está y cómo cambian los software cada año. O sea, tiene que ser una persona que le guste mucho esto. Yo creo que también es importante Pues no te dejan. comentar que, bueno, pues al final cada empresa, no hay una solución estándar para todas las empresas. Cada una busca su mejor camino y lo que más se adapta a esos objetivos que te fijas, que comentaba Javier. Entonces, también es verdad que si en una empresa pequeña parte del equipo lo dedicas íntegramente a implantar esta metodología, ¿quién produce? La producción se para. Entonces, pues bueno, hay que buscar un equilibrio, ver cuáles son tus objetivos y ver qué es lo que mejor se adapta a tu situación. Sí, yo iba un poco en la línea de lo que ha comentado Lucía. Iba a decir eso, que precisamente en las empresas pequeñas, si algo es bueno, es optimizar precisamente al máximo lo que es la implantación a nivel de coste y a nivel de recursos. Entonces, precisamente si tienes la oportunidad de contar con un grupo especializado que te pueda dirigir y sobre todo acortar los tiempos y optimizar el proceso, pues yo creo que es muy interesante. Luego, además, todos sabéis que al final una implantación, lo ha dicho también Lucía, es muy ad hoc. Entonces, pues también en la medida en la que la implicación de las personas de la empresa pudiera ser mayor, pues también los costes también se pueden disminuir. Eso con el grupo, digamos, en ese sentido consultor con el que se trabaje, pues también en la medida en la que se pueda hacer más trabajo interno, más trabajo externo, porque haya más implicación de personas, pues yo creo que es un ten con ten que puede ser positivo tanto para la empresa como para, en este caso, la ingeniería o el grupo consultor que tenga que hacer liderar esa implantación. Voy a hacer una pregunta que me hace Alejandro López. Se me va acumulando esto. Dice Alejandro que no consideráis que BIM debería ser una razón definitiva para impulsar definitivamente la industrialización en la obra civil, que es mucho más precisa, menos dependiente de la mano de obra, etcétera. Sí, bueno, yo he contestado ahí en el chat. Bueno. Sí. Y bueno, yo creo que, a ver, una de las cosas de la filosofía esta de BIM, que al final que esto es una cosa, que esto no lo hemos inventado nosotros, que la gente no sabe, que esto viene de la parte industrial. O sea, esto viene de fabricación de aeronaves, pues, que esto ya viene de otro lado. Y se utiliza para eso. Diseño antes en el ordenador un modelo, gestiono datos delante de un ordenador y además puedo replicar situaciones de una obra, de un proyecto, es siempre muchísimo más barato que tener a 10 tíos en la obra con los brazos cruzados. El problema de la parte de industrialización que se ve en arquitectura, que se están replicando muchas cosas ya me estoy metiendo en temas de programación, que se replican cosas automáticamente, de algoritmos, etcétera, etcétera. ¿Qué problema hay? Que la obra civil, cada una tiene su casuística, cada una es diferente, digamos, no es como un edificio que yo puedo coger un bloque de edificio y replicarlo 20 veces. Entonces, ahí llega el problema de la obra civil, de la industrialización. Que sí, que podemos coger la parte de la metodología BIM y Lean, y ahí entró un poquito en la filosofía de Lean Construction, ¿vale? Que es de optimizar lo máximo posible las situaciones de obra, pero no vayamos tanto como en arquitectura, porque creo que no vamos a llegar nunca a industrializar tanto como lo hacen los arquitectos, porque un edificio es replicable 20 veces. Una obra civil, por ejemplo, cada una tiene sus casuísticas. Sí que es verdad que estaban diciendo, pues bueno, un paso superior, drenajes grandes, drenajes transversales grandes, sí, pero que no es tanto, no se va a optimizar tanto como creo yo que la arquitectura. Porque sí es cierto que sí puedes prever, ¿no? Sí puedes prever cosas, problemas que puedas tener a posteriori. Pero como dice Álvaro, esto nace del mundo industrial. El mundo industrial pues está muy evolucionado al mundo de la construcción en ese nivel, ¿no? O sea, los aviones se hacen, los coches se hacen y de hecho, ¿qué pasa? Que todo esto nace de sobre todo la industria de la automoción. ¿Qué pasa? Que un coche es replicable
un montón de veces y cuando sale algo mal se le mete en el túnel de viento, se le mete donde se le tenga que meter y se replica y salen otras 10.000 unidades más al mes siguiente. Entonces, digamos que por eso va toda la optimización que va en cosas, en procesos tan industriales. Como bien dice Álvaro, claro, una carretera es muy complicada que la puedas hacer igual en otro lado, ¿no? Depende de muchos factores que no voy a contar, no voy a estar... Yo quiero hacer lo que vosotros sabéis. Pero un apunte a un eso. edificio a lo mejor sí, y sobre todo cuando se hacían edificios de estos de protección oficial, que era un copia y pega en función de donde cayese, pues ahí sacabas un montón de ventaja con un proceso industrializado como puede ser. Un apunte que hace Carlos Atienza, y leo, dice que BIM no va a solucionar los problemas intrínsecos y estructurales de nuestro sector, pero está demostrando que optimiza en tiempos y económicamente. Encontrar dónde llevamos a nuestras empresas es qué va a pasar si no implemento BIM. Yo creo que esa es la respuesta que tenéis que dar. O sea, yo a mi pequeña empresa, ¿no? Yo no, porque me jubilo dentro de un mes, si es que me puedo jubilar, porque con todo este lío, no, ya veremos si puedo. Por lo mismo me lo prorrogan, ni se sabe, ¿no? Como el estado de alarma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a dónde queremos llevar a nuestra empresa y qué me va a pasar si no implemento BIM? Si no somos capaces de responder a esa pregunta, es que implementar BIM porque sí no tiene ningún sentido. Es mi opinión, pero a mí me gustaría que me dierais una respuesta a eso. Si tuvierais que tener una pequeña empresa y decirme qué me va a pasar, como dice Carlos, si no implemento BIM. ¿Nada? ¿Todo? No, yo creo que como lo que dije al principio y la experiencia que tuve yo cuando estaba allí fuera en Inglaterra, que el que no, digamos, implante o trabaje a través de un poco de esta metodología, o por lo menos la entienda y sepa lo que es, o tenga alguien, se va a quedar atrás, porque cada vez van a licitar más proyectos en BIM. 2, las grandes empresas, por ejemplo, si ahora mismo has trabajado con alguna, ya me meto hasta dentro de la edificación, con alguna promotora de vivienda, ya casi todas te obligan a trabajar en BIM, por no decir todas las grandes. Y cada vez en obra civil están saliendo más licitaciones y cada vez más. Hace 4 años, me acuerdo que en el máster se veía una licitación y ya sabe cómo era. Ahora cada mes salen un montón. Es que entonces te quedas atrás. Mira, una de las cosas que pone Alejandro aquí, que me parece muy interesante, es que dice que bueno, que un puente sí es replicable, o al menos para hacerlo paramétrico, o un túnel igual, o tal. Pues mira, una pequeña empresa a lo mejor simplemente empezaba a meterse en la metodología BIM, haciendo modelos muy sencillos para poder hacer licitaciones, simplemente modelando de forma muy grosera determinadas estructuras o determinadas, bueno, por ejemplo, un puente o un paso elevado o un paso inferior o lo que queráis, para poder calcular las cuantías a lo mejor del armado o tal y poder presupuestar en función del volumen simplemente. En función del volumen, hacer volúmenes groseros para saber dónde tienes una línea base de presupuesto y saber si el contrato ya va afinado o no va afinado, te conviene licitar o no licitar por el precio que te están dando, ya justificaría desde mi punto de vista una pequeña implantación en un momento muy inicial, ¿no? Yo mi pregunta es lo siguiente, y va en lo que dice Alejandro, que han creado en la empresa una guía. Me gustaría, Alejandro, que nos dijeras cómo la habéis creado. ¿Habéis tenido ayuda? ¿La habéis arrancado vosotros? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Alejandro. Sí. Hola, bueno, yo soy alguien aquí un poco extraño, un ser extraño porque no soy ingeniero de caminos, soy ingeniero industrial. No tiene nada que ver, ¿eh? Hay muchos seres extraños. No soy ingeniero agrónomo, o sea que tampoco... Ah, bueno, vale. Puedes ser feliz y ser ingeniero de caminos, ¿eh? Pero vamos, llevo trabajando toda mi trayectoria profesional en el sector de la construcción, indistintamente, tanto en edificación como obra civil.
Esta guía la hemos desarrollado un poco en base a la experiencia que hemos ido acumulando en Andece, de la cual soy director técnico. Para quien no lo conozca, es la Asociación Española del Prefabricado de Hormigón y es de los últimos 10 años. Evidentemente en la arquitectura, en la edificación, que es donde más provecho se le puede sacar a BIM, porque son construcciones multicomponentes, donde la compatibilidad entre distintos elementos es fundamental para que encajen la geometría. Ahí están, voy a decir, mucho más avanzados por lo que observo, y aún así están en pañales todavía, porque se presume o se intenta decir que, o pedir desde la fase de proyecto que los componentes estén en formato BIM, y luego la realidad pues la dicta el hecho de que actualmente creo que no supera un 4 un 5% el número total de productos de construcción que están en formato BIM. Es decir, es imposible hacer un proyecto en BIM cuando no llega al 5% de los fabricantes, proveedores de productos de construcción que tienen modelizado su catálogo de productos. Es pedir imposible. De hecho, nosotros fuimos bastante críticos cuando adquirió el antiguo Ministerio de Fomento aquel compromiso de que el BIM iba a ser obligatorio a partir de tales fechas. Quiero recordar que era a finales de 2018. 26 de julio en, sí, y en la obra civil. 26 de julio del año pasado. O sea, vamos, se veía venir que va a ser imposible. Entonces nosotros lo que hemos hecho sobre todo es asistir a nuestras empresas asociadas para que progresivamente fueran dando los pasos correctos pensando en una demanda creciente de BIM, pero la realidad es que todavía hoy estamos ya entrado en 2020 y estamos todavía lejos. Esa guía no deja de ser un poco prevenirles y que no den palos de ciego, que vaya un poco... responder a esas preguntas, algunas de las que hacen ahí. ¿Es necesario contar con un consultor BIM? Pues dependerá. No necesariamente. El formar a técnicos dentro de la empresa, pues como todo, es otro paso más, igual que la sostenibilidad, etcétera. Entonces, bueno, la he compartido ahí por si alguien quiere, es una publicación libre y si alguien tiene curiosidad. La estoy echando un ojo ahora mismo. Sí, pues ahí la tenéis a vuestra disposición. Muchas veces. Fernando nos dice, leo, bueno, lo leéis todos y lo voy a leer rápido, que lleva el departamento de contratación de una empresa mediana. Dice que todavía no han encontrado ningún proyecto BIM en obra civil en licitación, licitamos del orden de 200 al año. ¿Qué tenéis que decir, señores? Los que os movéis en el mundo BIM. Bueno, yo también me muevo, pero desde otro punto de vista. Bueno, pues... Que es un tema que todavía le queda mucho para que empiece a licitar en BIM. Yo creo que depende de los sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aguas cada día es más, en el tema de, bueno, de evidentemente edificación y arquitectura, eso está más que superado. Pero hay muchas licitaciones en el tema de obra civil. Y de hecho, licitaciones como por ejemplo el soterrado en Lorca de un paso inferior, pues se hizo en BIM por Adif, por ejemplo. Pero si entras en la página de SBIM, verás que vamos, el número de licitaciones en obra civil que se ha hecho con respecto, ha evolucionado como cada año 4 veces más, ¿vale? Desde 2017 hasta nuestros días, si en el 2017 había 200, en el 2019 había 400 y en el 2020 hay 800. Entonces, yo pienso que evidentemente depende del ámbito en el que te muevas y depende un poco las licitaciones a las que puedas acceder, pero yo creo que sí se están haciendo muchísimas licitaciones a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Javier, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que sobre todo las licitaciones de la Administración General del Estado, como Dirección General de Carreteras o Adif o eso, están implementando proyectos piloto, que tienen varios a la vez. El problema es que esas licitaciones no han salido muchas veces a concurso público, son ya una vez entregada la licitación. El problema es que las licitaciones más pequeñas o de entidades más de comunidades autónomas son las que ya salen en BIM.
Por lo que yo... Por ejemplo, Sí. Adif, Javier, si me dejas, Javier, si me dejas, en ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, el problema que hay es que las administraciones, por decirlo así, a nivel de infraestructuras, pues más potentes, como pueden ser Adif o pueden ser Dirección General de Carreteras, yo creo que van muy retrasadas en el tema del BIM. De hecho, bueno, pues yo por el conocimiento que tengo, pues como bien dice Javier Otero, están haciendo proyectos pilotos. Bueno, sabéis todos que Adif se lanzó un pliego para hacer la propia implantación en su organización. Entonces, lo que sí que yo tengo muy claro es que en el momento que estas administraciones empiecen a lanzar proyectos en BIM, que desde luego no es porque no quieran, es decir, me consta que las administraciones están detrás de hacerlo, lo que pasa que no es fácil en una estructura tipo elefante, como son las administraciones grandes, el poderlo implementar, tienen muchas dificultades y bueno, pues va a tardar. ¿Cuánto? Pues esa pregunta es muy complicada, no sé si habría alguien que pueda contestarla, pero lo que tengo muy claro es que en cuanto a las administraciones estas administraciones lo empiecen a pedir, desde luego la rueda empieza a correr a una velocidad que como no estés preparado, te pilla el toro. Y de hecho, si me permitís, todos sabéis que Adif sacó un contrato de 6 millones de euros, que luego se quedó en lo que se quedó, en la mitad aproximadamente, un poco más, pero para un contrato de técnico, vamos, de implantación de metodología BIM dentro de su estrategia empresarial y bueno, con una duración de 3 años. AENA también sacó un contrato para lo mismo, bastante más pequeño a nivel económico, a nivel de cuantía económica, me parece que eran 2 millones de euros, pero también durante una duración de 3 años. O sea, pensad que ya estas grandes entidades están apostando por esta historia. Entonces, bueno, y se están viendo. Evidentemente fue un contrato público que salió a concurso y que, bueno, lo ganó, pues AENA lo ganó Aecon Adif lo ganó Aecon y AENA a quien fuera. No lo sé. Yo, por contestar a Juan, que ha hecho una pregunta que si alguien ha implantado la metodología BIM sin que sea requerimiento de un cliente, yo decirte, nosotros ahora mismo estamos inmersos en 2 implantaciones BIM. Una de una empresa semipública, de gran entidad, y otra de una empresa privada pequeñita, ¿no? Y la empresa privada lo ha hecho pues como la empresa de Lucía y de Juan, por visión de futuro. La empresa pequeñita en la que estamos no tiene ahora mismo ningún proyecto BIM, ¿no? Como tal, ¿no? Pero lo va a implantar en una parte específica de la empresa, no de toda, porque tiene diferentes áreas, como decía Javier, y decía, no, si en este momento no tenemos ningún proyecto BIM, ¿no, Pepe? ¿Te acuerdas que nos lo comentaban? ¿No? Pero sabemos que en algún momento vamos a tener que competir con otros que sí van a usar metodología BIM y no nos podemos quedar atrás. Es una estrategia. El que juegue a ello, pues hombre, no sé, es como adaptar otro tipo de estrategias. No sé cómo lo ves, Pepe, ¿no? Bueno, añadiría a lo que estás diciendo, es que dentro de las estrategias y dentro de una implantación, y sin entrar a los temas técnicos, que hemos dicho que va a haber una charla específica de implantación, por tanto tampoco quiero, pero es que una de las prioridades que yo diría para poder hacer una implantación es que desde la cabeza de la empresa sean el primero que, por decirlo así, pilote y esté interesado en que esto vaya para adelante, por temas estratégicos, por temas del tipo que sea, ¿no? Si desde luego, evidentemente, hay resistencia, no ya en el personal, sino en la propia dirección de la empresa, pues es evidente que no tiene sentido el hacer una implantación. Eso es fundamental. Antes comentaba Rafa que dentro de las patas de una implantación las personas están en primer lugar, y cuando digo las personas, sin lugar a duda, la cabeza de esas personas es fundamental, porque si no hay un liderazgo por parte de los responsables de la empresa en que eso se haga, pues da igual que llegue cualquier empresa consultora allí a intentarlo, que será un fracaso, seguro. Lucía, ¿quién tuvo la idea en tu empresa de implantarlo? Bueno, realmente es que el BIM en nuestra empresa surgió hace ya muchos años, pero con un tema de aguas. Lo que pasa que luego, bueno, pues con la crisis, el proyecto piloto que se hizo en aquel momento pues quedó un poco parado y ahora, bueno, pues se volvió a retomar un poco más centrado en la parte de carreteras porque veíamos que lo demandaba más el cliente y que nos íbamos a ver, pues bueno, un poco lo que comentáis, que las licitaciones van aumentando
van exigiendo. Yo sí que creo que están aumentando considerablemente, la Junta de Andalucía, ADIF. Es verdad que Cataluña y Valencia van, bueno, pues van más adelantados, pero bueno, que al final va a llegar y lo que no puedes hacer es esperar a ese momento para decir, pues ahora me pongo a implantar BIM, porque también es verdad que tienes que tener en cuenta que ese aprendizaje, esa manera de, ese cambio en la metodología de trabajo lleva un tiempo hasta que se asienta en la empresa. Entonces, año y pico, 2 años que necesitas para, pues, para sentar los conocimientos, para que todo el mundo entre en... O no que entre todo el mundo, sino que entre quien quieras que entre, esos objetivos que comentábamos al principio, de ese abanico que comenta Álvaro, de todo lo que puedes hacer, pues en el que lo has centrado, que todo el mundo sea capaz de trabajar en esa metodología, te lleva un tiempo. Y como no te adelantes un poco, pues en el momento en el que te llegue estás fuera. Y además no tienes por qué, ¿cómo se llama?, abarcar todos los campos de tu compañía. No, efectivamente. De una sola vez. O sea, nosotros en mi compañía, pues hace 10 años empezamos en la implantación de BIM en la parte de edificación y urbanismo y luego se implantó en la parte de obra civil y luego estoy implantando en la parte de aguas. Entonces, pero claro, estamos hablando de 12 años de decalaje o de 10 años de decalaje, o sea, no hay por qué, digamos, acometerlo todo de una sola vez. De todas formas, el haber creado determinada cultura de esto también ha venido bien en estos momentos de crisis para el trabajo colaborativo de herramientas básicas como conoceréis, que siempre vienen bien. Y no sé cómo saldremos de esta, pero a lo mejor se fomenta mucho el trabajo online y la metodología BIM. Pues como decía Juan, pues bueno, se puede empezar con una organización de los sistemas de información, de la documentación y de poner al servicio de todo el mundo pues una serie de documentación a nivel pues eso, online o como lo queréis llamar, ¿no? No sé si está entre nosotros la decana. Es que estaba buscando, como hay tantas pantallas, ya me... Esta Lola ha podido incorporar. No, más que nada porque ella apuntara qué va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, en esta línea, ¿no? No sé, pero no está, que creo que no ha podido incorporarse. Estaba buscando una cosa solo, Rafa, comentaban por aquí algo que sí, a nivel, ¿cómo se llama?, legal, todo esto está legislado, contemplado. Pues si te digo la verdad, no. Y lo que sí es cierto es que, por ejemplo, digamos, el Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia sí ha sacado un seguro para los BIM managers, por ejemplo. ¿Y en qué sentido va ese seguro? Pues que, bueno, pues se supone que cuando tú haces un proyecto BIM tienes que generar una serie de documentos. Esos documentos son una serie de documentos que en algunos casos deberían ser o son contractuales y que el BIM Manager se supone que tiene que estar integrado para cumplir que se va a llegar la evolución de ese proyecto en las condiciones que esos documentos ponen. Entonces, digamos que es lo que le cubre ese seguro. A nivel legal también nos han comentado otras veces, porque bueno, se está trabajando mucho en el tema del blockchain y de, digamos, la certificación notarial, por llamarlo de alguna forma, digital, ¿no? De que todo el transcurso de un modelo esté más o menos parametrizado por una serie de pautas que las puedas ir llevando en una trazabilidad concreta. Entonces, pero digamos que todo eso a día de hoy son pautas que se están hablando, que se están generando, pero que no están establecidas a nivel universal, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Eso sí, te puede quitar de muchos problemas. Tú seas capaz de meter un modelo en un gestor notarial virtual, como es en una cadena de blockchain, pues a lo mejor te quita mucho dolor de cabeza. En caso de que algo falle en tu proyecto, pero no por ti, sino por unos terceros. No, Alejandro apunta también que BIM exige que el proyecto se defina con una mayor precisión.
a como se ha venido haciendo tradicionalmente y revelará, estoy leyendo mejor, qué elementos propondrá en el edificio. Ya, pero eso volvemos al instante inicial. Lo bueno que tiene la metodología BIM es que tú puedes hacer tanta precisión como quieras o como te permita el presupuesto. Claro, eso es el grandísimo problema. Entonces, abundando en lo que decía Javier ahora mismo, nosotros ahora mismo estamos trabajando en la demarcación en un visado BIM ya. Espero que en poco tiempo va a estar ya con lo cual, obviamente, si nosotros estamos trabajando ya en un visado BIM con un sistema externo que nos permite que nos mandéis el modelo, simplemente hacer a través de blockchain, como ha dicho Javier, visarlo, pues eso en 2-3 años será lo habitual y será lo raro, será ver papel en este momento, ¿no? Eso será lo raro. Pero Rafa, ¿eso implica que el proyectista sea BIM manager o la responsabilidad se divide? Aquí viene, claro, es que el problema es lo siguiente, es que ahora, como ocurre en estas situaciones de tránsito, hay más BIM manager, uno hace un curso de 20 horas y ya se pone que es BIM manager, ¿no? Entonces, viene en la línea de que habrá alguien, igual que, oye, tú tienes un título porque eres ingeniero o eres lo que sea, porque te lo da quien sea, en algún momento habrá una certificadora que diciendo, no existe en este momento que yo sepa, corregirme, para ser BIM manager tienes que haber hecho, yo qué sé, X horas de un curso de tal, más X horas de trabajar en tal, eso es lo que pide. Y me imagino que esto va en la línea de lo que está haciendo, de lo que es Inglaterra. Tú, Álvaro, de eso sabes mucho más, ¿no? O sea, bueno, hay certificación, aquí hay una agencia que creo que es de arquitectos técnicos que certifica, pero una agencia de arquitectos técnicos y ellos, por lo que sé, la Building Smart está trabajando en una certificación. Y si te la vas a Building Smart es una Inglaterra, entidad internacional que es la que lleva todo esto y sé que está trabajando en esta parte de certificación. Y a empresas, creo que como Alejandro López, empresas sí que ha salido una de AENOR. Lo que pasa que yo no sé, bueno, existe otra certificación que es el RIM en el Reino Unido. Existe la que dice Álvaro, que es del Colegio de Arquitectos Técnicos, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y existe, ¿cómo se llama? La AENOR está trabajando en una certificación para la ISO 19650, pero que yo fui a enterarme antes del verano, y estaban que en noviembre iban a decir algo. A día de hoy yo creo que si te certifican es de forma muy inminente y no sé si está ya regulada o ya te puedes certificar según eso. Comentaban además que es para empresas, una certificación para empresas y además no para empresas, sino para determinados proyectos que hagas en una determinada empresa. Es decir, que había distintos ámbitos. Aún está un poco como en parihuelas. Y te comentaban, tener en cuenta que la ISO 19650 está muy orientada a la gestión de el entorno común de datos, entonces de la organización de la documentación. Entonces, a lo mejor ahora es buen momento para certificarse si realmente aún existe, o sea, si ya existe, la certificación de AENOR, porque a lo mejor no te piden demasiado. Pero lo normal es que haya certificación personal, entiendo, igual que un PMI. Certifican un proyecto y una empresa. AENOR es lo que hace. Ya, pero la tendencia no va a ser certificar empresas, sino será certificar personas. Y para certificar personas hay que tener N horas de formación, obviamente, entiendo yo, la que sea, ¿no? Y habrá que hacer la formación pues en centros, no en Academia Paquito, con todos los respetos para las academias, que sabéis que yo procedo de ese mundo y las tengo muchísimo respeto, ¿no? Pero obviamente yo entiendo que igual que para ciertos títulos te están exigiendo, ¿no? Pues por ejemplo el PMI, ¿no? Una serie de características, en breve, cuando digo en breve, hombre, ahora con este parón, con todo el lío en el que estamos metidos, pues puede ser que se retrase un poco más.
pero yo creo que en menos de un año seguro que va a haber entidades certificadoras de... Simplemente, que si metes, ya la he encontrado. La ACP se certifica en BIM. yo creo que Esto pertenece al colegio de aparejadores. Y arquitectos técnicos. El RICH de UK también te certifica en BIM. Y luego, ¿quién te certifica en BIM? Como dice la Building Smart, estaba preparando algo también para certificarte a nivel personal. Creo que se ha conectado Lola. Buenas tardes, Lola. No sé si... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo siento que al final me he perdido casi todas las sesiones, que tenía otra reunión previa. No, estábamos hablando de las administraciones que decía alguien que ha intervenido que hasta ahora había pocos proyectos que se estaban licitando con metodología BIM. Hombre, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, todas las licitaciones que voy a lanzar yo desde mi dirección general van a salir todas en BIM, tanto redacción de proyectos de consultoría, por ejemplo, la redacción del Paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la 5 va con BIM, la dirección de obra de la asistencia técnica del Nudo Norte va con BIM y cualquier asistencia técnica de redacción de proyecto de cualquier obra la voy a licitar con BIM, porque yo creo que ya hoy en día no se puede hacer nada sin BIM, vamos, es que desde el punto de vista luego de la conservación y mantenimiento e incluso de la explotación de la infraestructura es muchísimo más seguro y mejor sacarlo en BIM, y aparte que también la metodología colaborativa, nos tenemos que ir adecuando esta forma de trabajar, yo creo que es mucho más positivo, ¿no? Entonces yo he hecho los proyectos, por ejemplo, el Nudo Norte, que tenía el proyecto ya redactado, lo voy a pasar a BIM para iniciar la obra con la dirección de obra que también tenga el módulo BIM. Y yo lo que sí que estoy haciendo es incorporando un presupuesto para esa carga de trabajo en BIM, un presupuesto adicional, lógicamente, porque entiendo que no va incluido en el precio de la redacción del proyecto, sino que se tiene que pagar aparte porque bueno, pues supone un esfuerzo adicional a las empresas, ¿no? O sea que yo creo que, de hecho, nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento vamos a intentar hacer también el Master BIM de la demarcación, 5 personas del Ayuntamiento, 5 técnicos, y desde el Ayuntamiento vamos a iniciar también la elaboración de unas guías para ver cómo implementar los proyectos y las obras con la metodología BIM a nivel de Ayuntamiento. No solamente mi dirección general, sino otras áreas de gobierno que también son áreas relacionadas con la obra, como por ejemplo el área de obras y equipamientos, el área de desarrollo urbano, etcétera, que también están muy interesados en ir implementando poco a poco la metodología y también en dar formación BIM a los funcionarios, ¿no? Porque si al final nosotros no estamos formados adecuadamente, pues es imposible que exijamos ese trabajo adecuadamente. Muchas gracias, Lola. Bueno, hemos llegado casi a las 7:15, casi 6. Hacen una pregunta muy interesante. A ver, ay, perdón, que no lo he visto. Cuando se dice que va con BIM, Juan, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, el ir con BIM, podéis contestar cualquiera, Pepe, Javier, si no contesto yo, pero bueno, contestar vosotros. Lo que tú mejor. quieras, yo, pues, si quieres contesto yo. Vosotros, por favor, que eso es una de las cosas que nos reímos mucho cuando vamos, que va con BIM. Exactamente, no, eso es cierto. Porque ha habido, desde hace 4 años que decía Javier, lo que decía una licitación era, se hará en BIM. Ahora ya, como ha dicho Lola, las especificaciones son bastante concretas, pero contesta tú, Pepe, por favor. No, vamos, nosotros lo que siempre insistimos en las administraciones públicas, y bueno, no sé exactamente en el ayuntamiento cómo lo tienen contemplado, pero vamos, evidentemente tiene que haber una proporcionalidad entre lo que se pida. Todos sabemos que pedir un LOS 500 en estos momentos no tiene sentido porque ni plantea un objetivo ni un uso que sea razonable, ni siquiera me atrevería a decir que hay empresas en estos momentos que lo puedan dar. O sea, entonces, lo que hay que tener es los pies en el suelo, y precisamente un tema que ahora mismo está empezando, pues tanto primero desde las administraciones y también incluso desde de las propias constructoras y de las propias ingenierías, porque luego hablamos de las administraciones, pero luego yo en algún caso he visto alguna oferta y tal, en el que llega alguno y dice, no, ¿qué lot vas a presentar tú? Y cuando las administraciones, en los pliegos que se hacían antes, en los que la administración decía, quiero un proyecto BIM, y no especificaba absolutamente nada,
pues luego llegaban los machomán de turno y decían que no, yo te voy a presentar un proyecto con un log 500 o un log no sé qué, y decías, pues vale, pues dirás que lo puedes hacer, pero vamos, te estás metiendo en un problemón, porque como de verdad la administración luego te exija que entregues un log 500, pues ya puedes poner a todo el equipo ahí a modelar y años, porque a lo mejor no eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que a las administraciones hay que transmitirles, por supuesto, esa proporcionalidad. Yo creo, sinceramente, por lo que yo he podido hablar con algunas, es que sí que están ya bastante mentalizados en que evidentemente no se puede pedir un log 500, sino que hay que pedir cosas razonables, hay que pensar para qué lo voy a utilizar, es decir, que de alguna manera, lo que decíamos antes, qué objetivos, qué usos BIM le voy a dar a mi proyecto, entendido como proyecto la versión inglesa, ¿no?, a lo largo de todo el ciclo de vida, y en base a eso, lógicamente, pedir lo que sea razonable, pedir, y entonces, pues lógicamente, bueno, pues tanto las ingenierías como las constructoras tendrán que estar preparadas para eso. Entonces, bueno, ya digo, no desconozco en este caso el ayuntamiento cómo va a ser, pero sí que espero que sea razonable, o esperaría que fuera razonable. Yo, bueno, chicos, yo son y cuarto, si os parece, como vamos a tener otra sesión, pues me imagino en 2 semanas, en la cual va a ser un poquito más técnica, en la cual vamos a entrar a saco. Os rogaría a Lucía, a Juan, que estuvierais con nosotros, porque vosotros sé que lo habéis hecho muy bien, ¿no? Y conocer los pasos que debemos seguir para hacer la implantación en una empresa. Yo, si no tenéis nada más que decir, Jorge pregunta, ¿bajo qué ir lo va a hacer el Ayuntamiento de Madrid? Lola, no sé si está. No sé Perdón, si está. estoy aquí. Te pregunta que bajo que cuál va a ser el EIR, o sea, y cuál va a ser la licitación. Me imagino que estáis todavía no la habéis planteado del todo, ¿no? Todavía. Sí, tenemos ya el pliego preparado. Pero no recuerdo exactamente ahora los las lots. condiciones. No me acuerdo, yo creo que están entre 300 y 250, me parece, pero no me acuerdo mucho, la verdad, porque como es un pliego bastante completo y también tiene un montón de estudios, sondeos geotécnicos, geológicos, bueno, pues una parte es la del BIM, pero vamos, tiene una parte específica de BIM, eso sí, y está facturado de forma independiente. Y lógicamente, pues el consultora que gane el concurso tiene que acreditar ese conocimiento en BIM, vamos. Hombre, pues mira, eso es un avance, porque uno de los primeros temas que ha salido aquí era quién va a pagar esto, ¿no? Porque La obviamente, ¿no? administración. Pues ya, pero bueno, no tú lo estás haciendo con mucho sentido, ¿no? Pero no todo el mundo lo ve tan claro, ¿eh? O sea, eso parece lógico, lo que tú dices, pero no todo el mundo por lo que se ha planteado al principio. Yo, si hay alguna pregunta más, yo quería hacer solo un apunte final. Yo creo que más o menos se han apuntado varias cosas que para mí son claras, que el BIM no, lo primero que tiene que hacer una pequeña empresa para implantar BIM es saber para qué lo quiere. Creo que ese es el primer punto. Esto puede ser una obviedad, pero no es una obviedad, es la base del BIM. Segundo, que a lo mejor no toda la empresa tiene que entrar por esta metodología y que hay que elegir en qué área de la empresa se va a poder implementar esta metodología, y que existe una tendencia clara a lo que es la especialización. Eso es por otro punto. Yo tenía una pregunta aquí, pero no se ha hablado, pero si os parece la dejamos para la próxima, que era que si podíamos estimar un coste. Como la próxima vamos a hablar de temas más técnicos, yo creo que en la próxima sí podemos hablar un poquito dentro de la dificultad que es estimar los costes de una implantación BIM, pero sí se puede hacer alguna idea, porque no es lo mismo implantar BIM con un consultor que sin un consultor. Claro, y no es lo mismo el coste directo que puedes decir contratar a alguien de fuera para que te ayude, pero también hay que evaluar los costes del tiempo que no estás utilizando en otras cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y yo sé que eso Juan y Lucía lo han hecho muy bien en su empresa y lo han hecho una estimación muy buena, con lo cual nos pueden dar una visión bastante global de cómo la han podido hacer. ¿Y hay alguna pregunta más? Si no, oye, pues, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa, Javier, Álvaro, Lucía, Juan, Pepe, que queráis añadir, o cualquiera de los que estáis por ahí? Pues el martes que viene tenemos una charla, va a ser mucho más lúdica, ¿no? Es sobre Torres Quevedo, ¿verdad, Gemma? ¿No? Y bueno, ahí
veremos algo diferente porque era un personaje muy peculiar, ¿no? Pero bueno, y nada más, daros las gracias sobre todo por estar aquí en plena Semana Santa, ¿no? Pero bueno, que nos cuidemos todos mucho, cuidaros mucho, salir poquito a la calle, más lo justo, que hoy alguien me estaba, no sé si eras tú, Pepe, que estaba hablando contigo antes, sobre el tema de los supermercados, sobre los contagios en los supermercados. Con alguien estaba hablando hace un par de horas que me estaba diciendo, alguien, no sé, que alguien se había contagiado en un supermercado. No sé, entonces pues tengamos cuidado con lo de salir a la compra y que esto se va a pasar prontito. Esperemos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en la semana que viene y la otra y aquí estaremos y esperemos que en 3 semanas nos podamos ver, de verdad. ¿Vale? Un verdadero placer. Gracias a todos. Un placer, gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias a todos.